Buenos días, queridos hermanos y amigos. Hemos empezado un poquito más tarde porque tuvimos unas fallas técnicas, pero confío en que este momento estemos ya conectados. Estamos en la segunda semana de medidas restrictivas, intentando combatir esta pandemia, este virus tan contagioso. De alguna manera, todos aquellos que seguimos los acontecimientos proféticos, deberían estos acontecimientos ser para nosotros una advertencia, una manera en cómo los países adoptan medidas restrictivas, en este caso por un bien común. Pero cuando el mundo entero esté unido, buscando la paz, buscando la felicidad, la salud, y decreten un día de adoración, un día falso de adoración, el domingo, como una ley, entonces vendrán medidas restrictivas para todos aquellos que queremos adorar a Dios de acuerdo a sus santos mandamientos, observando el día de reposo. Deberían ser estos acontecimientos para nosotros de advertencia. El pueblo de Dios que levantará el estandarte de Dios, el estandarte cuya descripción indica los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este maravilloso estandarte será levantado en todo el mundo, y contra ese pequeño grupo de hijos fieles se levantarán todas las medidas restrictivas, porque se levantará el día del Señor, el sábado, que señala a Cristo como creador, en contra de un día falso, el día domingo. Entonces las medidas restrictivas irán sin duda en contra de este grupo pequeño. Para todos los que miramos el tiempo profético, estos acontecimientos que vivimos hoy deberían ayudarnos más bien a prepararnos y mirar de cerca, apresurar el paso para la venida de Cristo Jesús. Vamos a estar mañana entonces, hermanos, este día de reposo, día de descanso, en los que toda esta ciudad y el mundo está obligado a descansar. Están obligados a descansar en sus casas. Hermanos queridos, si el mundo hubiese guardado el día sábado como debe guardárselo, nunca se hubiera apartado del Señor. No habría tantos ateos y tantas religiones de todo tipo. Pero miren, una enfermedad ha hecho que por la fuerza estemos todos dejando a un lado el trabajo. Pero el día sábado no es solamente dejar a un lado el trabajo, sino es ir a los brazos de Cristo y descansar en su amor, en su bondad, en su paciencia. Descansar, ser libres en la fidelidad y en la obediencia de los mandamientos. Los cristianos debemos ser hombres libres, no esclavos del pecado. Este día que sea para beneficio y para bendición de cada uno de nosotros. Vamos a iniciar el estudio de esta semana, el libro de Daniel, capítulo 12. Vamos a iniciarlo con una oración. Les invito a los que nos están siguiendo por este medio que inclinemos el rostro y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la semana que hemos concluido, porque no has permitido que falte el alimento en nuestros hogares, porque nos has protegido de las plagas, de las enfermedades, y porque nos das este día de descanso para podernos reunir contigo, para sentir en nuestras vidas, en nuestros hogares, tu presencia. Señor, te imploro esta mañana que perdones todas nuestras faltas,
todos nuestros pecados, que perdones todos pensamientos, todas las miradas equivocadas, todas las palabras erradas que hemos dicho. Señor, ten compasión, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente. Señor, que tú puedas ser en esta mañana nuestro principal invitado. Abre las ventanas de los cielos en este día precioso y habla a cada corazón, habla a cada mente. Danos esperanza, danos fe, pon sabiduría en nuestra mente. Incrementa nuestra fe y ayúdanos a apresurar nuestros pasos para tu pronta venida, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a estudiar el libro de Daniel, el capítulo 12. Solamente habrá que decir algo. Solo soy yo un expositor de las Sagradas Escrituras. Lo que yo estudio, lo que yo reviso, me permito compartirlo. Así hacemos entre los hermanos. Yo no soy ningún profeta, ni tampoco he recibido ninguna visión. Soy un simple estudiante de la Escritura, sujeto a errores, sujeto a fallas. Y nos toca entonces a nosotros estudiar la Escritura y pedirle al Señor que nos dé entendimiento para comprender el correcto significado de la Escritura. Pedirle al Señor de su Espíritu, para que todos juntos podamos entender, compartir la misma fe y la misma esperanza. Especialmente ahora que estamos estudiando el libro de Daniel. La semana anterior habíamos visto Daniel 11 y decíamos que desde el verso 40 al 45, porque es el antecedente de Daniel 12 que vamos a ver esta semana, y decíamos que Daniel 11 del 40 al 45 son versos que tienen su cumplimiento todavía en el futuro. Entonces hay que tener mucha cautela, hay que tener mucha sabiduría de lo alto para poder entender el cumplimiento y lo que nos está diciendo esos versos. Daniel del 40 al 45 todavía son versos que están para el futuro. Entonces, hermanos, nos toca a nosotros doblar nuestras rodillas y pedir al Señor sabiduría. Pero yo quisiera en esta mañana, antes de entrar al capítulo 12, porque, como decíamos, el 11 es el antecedente, quisiera yo sí leer un par de citas de una mujer que es inspirada, una mujer inspirada de Dios, una autora norteamericana, Ellen White. Y quisiera destacar dos citas que a mí me parecen importantes con respecto a los últimos versos del capítulo 11 de Daniel. Veamos si a través de estos textos podemos de alguna manera despertar en nuestra mente el interés, el deseo de profundizar en esta parte de la Sagrada Escritura. El primer texto, lo voy a leer, está en inglés, pero lo he podido traducir. Está en el tomo 13 de Manuscritus Release, se llama en inglés, en la página 394. El tomo 13 de Manuscritus Release. Dice lo siguiente: no tenemos tiempo que perder. Tiempos de perturbación están por delante de nosotros. Esto lo escribe allá en febrero de 1904, hace más de 100 años. Ya nos dice que vienen tiempos de perturbación.
El mundo está agitado por el espíritu de guerra. Esto lo escribió en 1904. Sin duda, este espíritu de guerra se refiere a la Primera Guerra Mundial, que vendría en 1914, y a la Segunda Guerra Mundial, que vino en 1941-42. El espíritu de guerra está agitándose. Este mundo ha vivido 2 guerras mundiales. A Dios gracias, este mundo no va a desaparecer por una guerra mundial. No va a haber una tercera guerra mundial. Dice la Escritura que el mundo va a ir a buscar la paz. La paz mundial es lo que se busca ahora. Es por eso que vemos en el mundo la mezcla de los asuntos políticos y religiosos, buscando la paz mundial. Pero en esa paz mundial que se busca, miren lo curioso, que el mundo buscando la paz hará guerra, hará persecución, decretará la muerte contra aquellos que no se unan a ese deseo de buscar la paz mundial o la paz que el mundo la da. Porque va a haber un grupo pequeño que busca la paz que Dios, que Cristo da en la obediencia. Mientras el mundo busca la paz en la desobediencia, adorando un día falso, el día domingo, hay un pequeño grupo que busca la paz de Cristo, su justicia, la obediencia a sus mandamientos, por medio de Él, por la fe. Y este grupo que busca la paz del mundo, perseguirá, prohibirá comprar y vender, y hasta mandará matar a todo aquel que no se alinee. De manera que el espíritu de guerra que se sintió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial no se ha quitado. Volverá a verse en el último tiempo ese espíritu de guerra, pero contra el pueblo de Dios, contra los fieles, contra los obedientes. Dice el texto: pronto las escenas de angustia de las profecías se llevarán a cabo. Pronto las escenas de angustia que van a llevarse a cabo. La profecía en el capítulo 11 de Daniel casi ha llegado a su plena realización. Hemos visto que por lo menos hasta el verso 40, casi toda la Escritura ha sido historia para nosotros. Hemos visto cómo ha habido secuencia con respecto al rey del norte, desde los reyes persas. Luego, cuando terminaron los persas, vino otro, Roma, que ocupó el título del rey del norte, la Roma imperial. Y luego en la historia vimos otro gobierno, otro poder, que ocuparía el título del rey del norte. Después de la Roma imperial vino la Roma papal, la Iglesia Católica, que gobernó por 1260 años en este mundo, un periodo bastante largo, enorme, mucho más grande que todos los reinos anteriores. 1260 años de dominio, de autoridad, de poder. Es uno de los reinos más largos. Así vemos cómo el rey del norte ha venido a través de Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal. Así han venido la sucesión de reinos, señalados como el reino del norte. Y los últimos versos, entonces, desde el 40 al 45, se nos dice que casi ha llegado a su plena realización. Todavía esos están en el futuro. Hay que mirar nuevamente cuál es el poder que ocuparía el título del rey del norte. Después del papado, que es el rey del norte, debe haber otro poder que ocupe su lugar. Habíamos dicho nosotros que este largo periodo de 1260 años del poder papal terminaría con la Revolución Francesa. Francia, que era la hija menor del papado, Francia, que había luchado
todas las batallas en favor del papado, finalmente la misma Francia fue la encargada de quitarle al papado su poder, su dominio, y como dice el libro de Apocalipsis, darle una herida mortal en la cabeza. Pero su herida mortal, dice la profecía, será sanada. Pues el papado en 1798 terminó su poder, su dominio, su autoridad. Ya nadie más es perseguido, ya nadie más es llevado al exilio, a la cárcel, por no creer lo que los obispos dicen. Desde 1798 los países adoptaron un modelo laico, un modelo separado la política de la religión. Así nos hemos ido manejando desde 1798 hasta la fecha actual. Hemos tenido un periodo de tranquilidad, de tolerancia. Pero vamos a seguir con el texto que dice lo siguiente. En el 30º verso de Daniel, capítulo 11, verso 30, miren lo que dice. Se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Dice Ellen White lo siguiente. Escenas similares en las descritas en las palabras que hemos leído se llevarán a cabo. Esto es interesante. En 1904 el poder del papado había ya terminado. Pero se dice aquí que lo que está registrado en el versículo 30 de Daniel 11 tendrá un cumplimiento similar. Escenas similares a estas descritas volverán a llevarse a cabo. Dice, vemos evidencia de que Satanás está obteniendo rápidamente el control de las mentes humanas, que no tienen el temor de Dios delante de sí. Que todos lean y entiendan las profecías de este libro. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad leer y entender el libro de Daniel. Porque vamos a entrar en un tiempo de angustia, descrito en Daniel 12, del 1 al 4. Por eso les decía yo que para leer y entender 12, del 1 al 4, es necesario revisar el 11. Y se nos dice que el versículo 30 del capítulo 11, escenas descritas en este verso, dice, volverán a llevarse a cabo en el futuro. Gran parte de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Gran parte de lo que está escrito desde el verso 30 hasta el 36, según lo que está escrito aquí, la referencia se cita del 30 al 36, gran parte de los acontecimientos del 30 al 36 volverán a repetirse. Entonces, si es así, nosotros tenemos claro que en el versículo 30, el poder que está descrito históricamente hablando es la Roma imperial. La Roma imperial por el emperador Constantino, cuando la historia dice que aceptó el cristianismo, yo digo nominalmente porque fue un pagano que aceptó el cristianismo, pero nunca. Constantino cambia la sede de Roma a Constantinopla, deja el espacio en Roma en manos de un representante suyo, y el obispo de Roma, cada vez desde el 300, comenzaba a adquirir fuerza y fortaleza política. Desde el siglo III hasta el siglo V, el obispo de Roma comenzó a mezclarse con el poder político, y eso daría lugar
a que finalmente en el 538 el poder papal esté consolidado. Los 1260 años parten desde que el poder, el obispo de Roma, es considerado como cabeza del Imperio Romano, que nadie puede discutir nada de teología ni lo que esté en la Biblia sino con su autorización. Desde el 538 ese poder dominó 1260 años hasta 1798, un largo periodo de tiempo. Entonces, la Roma imperial, que Constantino, que fundó Constantinopla, dejó un espacio que iba a ser ocupado tarde por el papado. Y Constantino, en sus decretos, en sus códigos, porque ahí históricamente conocemos el código de Constantino, se lee en esa literatura que Constantino, a través de los concilios que él comenzó a hacer en la iglesia, porque él interfería en los concilios de la iglesia, apoyaba a él al domingo en lugar del sábado de Dios. Constantino es uno de los impulsores primeros para establecer el domingo en lugar del sábado del Señor. Se volverá y se enojará contra el pacto santo, dice. Constantino apoyaba el día domingo y el día sábado era relegado hacia un lado. Hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. La iglesia de Roma se entendió con Constantino y dijeron que la iglesia papal pensaría en cambiar los tiempos y la ley, decía el libro de Daniel. Pues intentó cambiar la ley, entendiéndose con Constantino, quitando el día sábado del Señor, y pusieron en lugar del sábado el falso día de adoración, el domingo. Eso es un invento papal con apoyo de Constantino. Pero miren el verso 31. Entonces aquí vemos un poder, ¿no es cierto? La Roma imperial es el poder que el rey del norte, ¿no es cierto?, que preparó un espacio, que preparó un campo para poner en alto un día falso, un día espurio, el domingo. Y se entiende con los que estén de acuerdo en abandonar el día del Señor, ¿no es cierto? Y miren el verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Y la Roma imperial, miren lo que dice, quitará el continuo y pondrá en su lugar a la abominación desoladora. Constantino había fundado Constantinopla ya por el siglo III más o menos. Y aproximadamente en 200 años el obispo de Roma terminó por crecer, tener autoridad, hasta que un nuevo emperador, Justiniano, finalmente hizo un decreto y le puso al papado como cabeza del imperio en temas religiosos. Ese decreto comenzó a ser ejercido por el obispo de Roma en el 538. Entonces la Roma imperial quitó el paganismo. Desde que Constantino en el siglo III comenzó a cristianizar a todo el imperio romano, casi todas las provincias de Roma habían aceptado el cristianismo. Sin embargo, el paganismo no había sido erradicado del todo. En el 508, los francos, una de las grandes naciones que todavía conservaba el paganismo, con uno de sus emperadores, uno de sus reyes, Clodoveo, entró en acuerdos con Justiniano y con el obispo de Roma, y este imperio de los francos, ahora cristianizado, en el año 508, prácticamente el paganismo fue erradicado de todo el imperio, porque los francos ayudaron al imperio romano, una vez convertidos, a conquistar algunas de las tribus que todavía mantenían el paganismo en sus creencias. Con la conversión de Francia, de los francos, en el 508,
la gran nación más grande que todavía era pagana, ayudó a cristianizar a todo el imperio, en el 508. Y después de 30 años más adelante, Justiniano decreta que la Iglesia papal sería la cabeza del imperio en cuestión de religión. Entonces el imperio romano es aquel que quita el paganismo y pone en su lugar algo peor que el paganismo, la abominación desoladora, es decir, el papado. Entonces el poder político tiene que dar espacio para poner en su lugar al poder religioso. Si esto que estamos leyendo se dice en este texto inspirado que va a volver a repetirse, y lo escribió allá por 1904, vamos a tratar de entender en el futuro cómo se cumple este nuevo poder que se enojará contra el pacto santo y que se unirá con aquellos que abandonen el pacto santo. Es un nuevo poder, es el nuevo rey del norte. En la historia, este rey del norte fue el Imperio Romano, un poder político que dio autoridad al poder religioso, la Roma papal. Vamos a ver en el futuro, en el tiempo en que vivimos, cómo se puede volver a repetir esto. Entonces, un poder político, el nuevo rey del norte, intentará irse contra el pacto santo enojado y se entenderá con los que apoyen y abandonen el pacto santo. Y ese poder político quitará a sí mismo el continuo y pondrá en su lugar algo peor, la abominación desoladora. Vamos a tratar de entender cuál es ese poder político, ese nuevo rey del norte, un poder político que dará espacio a un poder religioso como era el papado. En Apocalipsis 13, el profeta Juan habla de dos bestias y los dos coinciden que son los reyes del norte, cada uno en su tiempo. La primera bestia, miren lo que dice, verso 2: la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón, el diablo, por medio de la Roma imperial, le dio poder, su trono y grande autoridad. Es decir, que la Roma imperial, el diablo le puso la Roma imperial, y la Roma imperial le daría su trono, grande poder y autoridad al papado. La Roma imperial quitaría el continuo y pondría en su lugar la abominación desoladora, es el cumplimiento de Apocalipsis 13:2. Y después que ocupa el lugar en el trono, en el 538, miren lo que dice el verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, un largo periodo de dominio, 1260 años, que termina con la Revolución Francesa, una herida de muerte que le dieron al papado. Pero su herida mortal fue sanada. Es decir, que estamos en el tiempo, estamos viviendo en la época en que la herida del papado va a ser sanada. Miren las noticias, cómo se ve en esta semana que el obispo allá en Roma pronuncia con una iglesia totalmente vacía y desértica, hace un rito religioso y pronuncia una bendición sobre el mundo. Y se atreve a tener la capacidad de perdonar pecados, un poder que solo le compete a Dios mismo y a Cristo. Reviviendo esas mismas tradiciones y esa misma autoridad medieval, nuevamente vuelve a dar un perdón plenario, creo que le dicen. Nuevamente vuelve a hacer noticia en todo el mundo.
su herida mortal va a ser sanada. Y es precisamente las iglesias protestantes las que ayudarán a sanar la herida. Y es precisamente un poder político protestante que se encargará de sanarlo. Y adoraron, dice, al dragón, verso 4, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 1260 días, que en campo profético son 1260 años. La Biblia es muy clara, muy precisa. Juan y Daniel interactúan, se complementan. No podemos estudiar Daniel sin estudiar las revelaciones de Juan. Quisiera saltarnos unos versos y ver en Apocalipsis 13 la segunda bestia que ve Juan, que a mi manera de ver es el siguiente rey del norte que aparece en escena. Miren lo que dice, verso 11 del capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí aparece este poder que está viendo Daniel, este nuevo poder político, los Estados Unidos, la nueva Roma. Aparece los Estados Unidos subiendo de la tierra, de un lugar despoblado, no allá en los lugares de conflictos en Europa y en el Oriente, sino aparece de la tierra en Norteamérica, un continente recién descubierto, aparece y crece. Y tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, aparenta inocencia, proclama paz, libertad, pero cuando habla a los Estados Unidos, habla como el dragón, como el mismo diablo, como ese dragón que le dio autoridad al papado. El dragón dice dio su trono, autoridad al papado. Ahora los Estados Unidos utilizará su poder político para dar nuevamente su trono a un poder religioso. Miren el verso 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Los Estados Unidos ejercerá la misma autoridad que tenía el papado en la Edad Media, en los 1260 años. Ejerce autoridad en presencia de la bestia hoy, mientras está viva. Su herida mortal está sanada. Francisco está allá en Roma. Y los Estados Unidos va a ir creciendo en autoridad. Y hará que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, al papado, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cómo los Estados Unidos, siendo un país protestante, hará que el mundo entero adore a la primera bestia cuando imponga por ley y reconozca un día falso, un día impuesto por el papado? Cuando los Estados Unidos pongan la ley dominical, hará que la tierra y los moradores de la tierra adoren al papado. Solamente así el mundo se dividirá en 2 tipos de personas: los que adoren a Dios y reciban el sello de Dios guardando el día sábado y todos sus mandatos, y el otro grupo de gente que adoren a la bestia, que se sometan a las leyes de la segunda bestia, los Estados Unidos, y que acepten el día domingo, un día falso, y reciban la marca de la bestia el día domingo, falso día de adoración. Entonces hay 2 grupos de personas: unos reciben el sello de Dios en el sábado y otros la marca de la bestia con respecto al domingo. Uno adora o a Dios o adora al hombre, lo que el hombre dice. Así es como debe definirse en el último tiempo todas las naciones, todas las personas, toda la humanidad. Verso 13. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. A los Estados Unidos le acompaña un poder espiritista. A las iglesias de los Estados Unidos le acompaña un poder engañoso, como en la época del faraón. Cuando Moisés hizo un milagro que Dios le dijo: cuando eche su vara y se convierte en serpiente.
Los hechiceros de Faraón también hicieron algo parecido, echaron sus varas y también se transformaron en serpientes. Pero la vara de Aarón, la vara de Moisés, que era un milagro de Dios, destruyó a todas las otras serpientes. Un poder engañoso. A Estados Unidos le va a acompañar, por medio de las iglesias protestantes apóstatas, este poder engañoso, este poder mentiroso. Uno ve ahora en las iglesias protestantes, bendice, entra y obtén sanidad. Un poder milagroso, mentiroso. Bendice acá nuestra iglesia porque aquí se habla en lenguas. Aquí hablamos en lenguas. Un poder milagroso, engañoso, para confundir a las naciones. Porque la señal verdadera del pueblo de Dios es la obediencia a sus mandamientos y la fe de Cristo Jesús. Esa es la señal para saber quién es el pueblo de Dios. La observancia a todos sus mandamientos, en donde se incluye el sello de Dios del sábado y la fe en Cristo Jesús. Estos dos puntos son los que definen entre aquellos que le aman a Dios y aquellos que le aman al mundo. De manera que los milagros engañosos no es señal de nada. Me dirán muchos en aquel día, decía el apóstol, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. Pero el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque el que no guarda mis mandamientos, ese es mentiroso, ese es un hacedor de maldad. Miren el verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Eso quiere decir que los Estados Unidos, siendo la segunda bestia, un poder político, harán la imagen de la bestia. Una imagen de la bestia que fue herida en Edad Media. Entonces los Estados Unidos contemplará a la bestia, el papado, y se dará cuenta de lo que el papado era en la Edad Media, un poder político religioso. Así lo mirará, esa es la bestia, el papado. Los Estados Unidos entonces darán una imagen de lo que era la bestia en la Edad Media. Los mismos Estados Unidos conformarán la imagen de la bestia. ¿Y cómo lo hará? Tal como era el papado en la Edad Media. Dice que el papado recibió trono y autoridad por medio de la Roma imperial. Pues los Estados Unidos tienen que formar la imagen de la bestia para darle autoridad, poder. Los Estados Unidos de Norteamérica, siendo un poder político, se unirá a futuro con el poder religioso protestante. Y esa mezcla entre el poder político y el poder religioso en Estados Unidos conformarán la imagen de la bestia, que no es sino una imagen muy similar a lo que era la bestia, el papado en la Edad Media. Los Estados Unidos formarán un poder político religioso llamado la imagen de la bestia en este tiempo. Y dice verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen, este sistema político religioso conformado por los Estados Unidos de las iglesias protestantes, tendrán vida, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. La imagen de la bestia hablará por medio de decretos, por medio de leyes, y mandará a matar a todo aquel que no lo adore. El mismo espíritu belicoso que habíamos conversado, el mismo espíritu de guerra está en los Estados Unidos, cuando conforme la imagen de la bestia con las iglesias protestantes. Verso 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Hay una marca de distinción entre el que le ama a Dios y el que le ama al mundo.
el que adora a la bestia y a su imagen. Y miren lo que dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Los Estados Unidos, cuando conforme la imagen de la bestia e implante el día domingo, la ley dominical, como un día nacional, como un día mundial, en pro de la familia, en pro de la paz, en pro de la ecología, en pro de quitar las enfermedades del mundo. Y cuando todo el mundo esté en favor del día domingo, dice que el mundo recibirá una marca en la frente y en la mano. En la frente porque tendrá que aceptarlo. Mentalmente tiene que aceptarlo. Y en la mano porque lo tiene que poner en práctica, en obra. Así es. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Miren las medidas restrictivas. Hoy de alguna manera sentimos las restricciones, ¿verdad? Aquí en nuestro país se puede salir a comprar solo una persona. Y en un día pueden salir en vehículos los que tienen placas pares y otro día las placas impares. Hay cosas muy restrictivas. Pues aquí dice que no pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Es decir, que si ustedes y yo aceptamos al día domingo la marca de la bestia como el día falso que pone los Estados Unidos y yo lo acepto, entonces sí puedo comprar y vender. Pero si no lo aceptamos y guardamos el día del Señor, ya no podremos. No podremos ir a comprar. No podremos vender. El dinero no nos va a servir. Para todos los fieles, para los hijos de Dios, que guarden los mandamientos, que guarden el día sábado, que es el sello de Dios, no podrán comprar ni vender. Hermanos, si esos tiempos vienen, como ahora vemos que salir a comprar es difícil, las estanterías se acaban, ¿y dónde vamos a proveernos de alimentos? Pues es tiempo ya de hacer planes para tener un lugar de refugio en el campo, para tener ahí nuestras provisiones, nuestras verduras, tener nuestros tomates, nuestros frutales, para que cuando la ley de que nos prohíban comprar y vender no nos afecte inmediatamente, sino que tengamos con la ayuda de Dios un lugar para proveernos de alimentos. Ninguno dice pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Claro, la marca de la bestia dijimos que es el día domingo, un día falso. Y tiene ese su nombre. Claro, el día domingo es el hijo del papado. El nombre es el papado, la bestia. Pero aquí dice también algo interesante. O el número de su nombre. Eso quiere decir que a la imagen de la bestia, que va a poner leyes dominicales para adorar al papado, que tiene su nombre, la imagen de la bestia va a ser reconocida e identificada por un número. Su número, dice el verso 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. La imagen de la bestia tiene un número 666. Debemos entender esto. Los Estados Unidos de Norteamérica, siendo un poder político, descrito como la segunda bestia, un cordero, pero que habla como dragón, un dragón disfrazado de cordero, siendo un poder político, formará la imagen de la bestia, una imagen de lo que era el papado en la Edad Media. El poder político de los Estados Unidos se sumará al poder religioso de los Estados Unidos, un poder protestante. El poder protestante es uno de los 6. Pero los protestantes no van a ir solos, sino a través de una triple alianza. Se unirán con otro poder religioso, otros 6.
la bestia, el poder papal, es el otro 6. Ya tenemos 2 6. Y las iglesias espiritistas del mundo entero no irán tampoco separadas, sino que se unirán a estos 2 y las iglesias espiritistas formarán el otro 6. Esta es la triple alianza religiosa, el ecumenismo religioso, que se unirán en este último tiempo y serán apoyados por el poder político de los Estados Unidos. Así se habrá conformado la imagen de la bestia, cuyo número es 666. A esto se refiere el mismo apóstol Juan, cuando habla en el capítulo 16, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Habla de las últimas plagas, las copas de ira, las 7 últimas plagas. Y hablando de la sexta plaga, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y las aguas de este se secaron. Habíamos visto que el simbolismo de las aguas es pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, cuando los pueblos, las naciones y muchedumbres estén dejando de apoyar a la imagen de la bestia, miren lo que dice: se secaron las aguas para que estuviesen preparado el camino para los reyes del oriente, así como Ciro secó las aguas del río Éufrates para entrar por el cauce del río y hacer caer a Babilonia y dar libertad a los cautivos judíos. De la misma manera, en la sexta plaga, que es muy cercana a la venida de Cristo, hay una señal interesante. Dice que las aguas del Éufrates se secan. Si es literal, pues puede ser, pero hay un simbolismo interesante de que las naciones dejan de apoyar a este poder descrito, y eso prepara para la venida del verdadero Rey del Este, a Cristo Jesús, que va a dar libertad al pueblo de Dios y hará caer a Babilonia. Y miren el verso 13, a lo que me quería remitir. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirnos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ahí está. Este sistema que estamos hablando, la imagen de la bestia, tiene un número 666 y está conformado por 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El uno, el falso profeta, el protestantismo apóstata. El otro, la bestia, el poder papal. Y el otro que dice el dragón, que es el poder espiritista. Estos 3 conforman la imagen de la bestia. Si así sucede en Daniel, lo que hemos conversado, al parecer, tiene total aplicación con Daniel 11, del 30 hasta el 36. Así como la Roma imperial le dio autoridad y trono a la Roma papal, así los Estados Unidos de Norteamérica debe dar autoridad y poder a la imagen de la bestia. Así como la Roma imperial dio su trono a la bestia, así los Estados Unidos va a ceder y va a dar autoridad a la imagen de la bestia. Y así como Roma se fue contra el pacto santo y echó a un lado el sábado del Señor y puso el domingo, de la misma manera los Estados Unidos, la nueva Roma, pondrá su poder político para echar abajo el día sábado y poner la ley dominical. Y lo va a hacer por medio de la imagen de la bestia. La imagen de la bestia va a decretar estas leyes dominicales. Entonces, Daniel 11, del 30 al 36, tiene que volverse a repetir. Escenas similares se van a repetir por medio de la segunda bestia de Apocalipsis 3, el nuevo rey del norte,
Los Estados Unidos es el nuevo rey del norte, su poder perseguidor. Y dará autoridad y poder a la imagen de la bestia, a la imagen de la bestia, en donde los Estados Unidos mismo es uno de los que ahí participan. Vamos a ver otro texto interesante. Este es un libro pequeño que salió allá por 1845. Se llama Una palabra para el pequeño rebaño. Es un texto, es un libro en donde tiene comentarios de Elena White, de su esposo Jaime White y de un hermano, José Bates. Yo quisiera comentarles unos textos unos comentarios que pone Jaime con respecto a Daniel, que me interesaría también compartirlos con ustedes. Déjenme ver si encuentro ese texto. Jaime señala que, hablando del último poder, miren lo que dice: este poder es el último que pisotea la verdadera iglesia de Dios. Este poder es el último que pisotea a la verdadera iglesia de Dios. Concluimos que este último poder opresivo todavía no ha llegado a su fin. Claro, porque este poder opresivo dice llegará a su fin y no hay nadie quien le ayude. Y dice, y que Miguel, si es que no ha llegado a su fin, Miguel todavía no se ha levantado. Este último poder de los santos es mostrado en Apocalipsis 13, del 11 al 18, lo que hemos venido estudiando. Y su número es 666. Mucho de su poder y engaño y maravillas, milagros y opresión, sin duda, será manifestado durante su última lucha bajo la séptima y última plaga en el tiempo en el cual llegará a su fin. Es decir, que Jaime comenta, dice que el último poder que pisotea a los santos, él es el que está descrito en 13 del 11 al 18, en la segunda bestia de Apocalipsis 13 que hemos leído. Y dice Jaime que Miguel se levantará en el tiempo en que el último poder a su fin. ¿Cuál es el último poder del capítulo 11? Según Jaime, dice el que está descrito en Apocalipsis 13 del 11 al 18. Al parecer, entonces, el último poder, el último rey del norte es los Estados Unidos y la formación de la imagen de la bestia que los Estados Unidos la fabrica, la hace, con los 3, 6 en la cabeza. Así, al parecer, termina Daniel 11 del 30 al 36. Miren lo que Daniel señala del 40 al 45. Me gustaría leer por lo menos unos textos. El 40 dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá contra él, contra el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como tempestad con carros y gente de a caballo. Al parecer hay un conflicto nuevamente que se despierta entre el norte y el sur. Y los Estados Unidos, como hemos dicho, es el último poder. Y él levantará la imagen de la bestia. Y dice, y los Estados Unidos, el rey del norte, se levantará como tempestad con carros y gente de caballo y muchas naves. ¿Quién puede dudar de la fortaleza bélica de los Estados Unidos? Y entrará por las tierras, inundará y pasará. No habrá nadie quien se le oponga.
Así lo demostró los recientes conflictos que tuvieron en Medio Oriente. Entró a las tierras y no hubo nadie quien se le oponga. Y cuando sea de perseguir al pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, no va a haber quien se le oponga. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias, naciones caerán. Al parecer los Estados Unidos, con la imagen de la bestia, tiene intereses en la tierra gloriosa, en Palestina. Y muchas provincias que no están de acuerdo van a caer. Pero estas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estos, como son provincias que describen como enemigas del pueblo de Dios, al parecer representan a todos aquellos que no están de acuerdo con el sábado del Señor, aquellos que apoyan a la imagen de la bestia y al día domingo. Entonces ellos escapan de su mano porque adoptan la marca de la bestia en la mano y en la frente. Entonces no tendrán ningún problema con el rey del norte, Edom, Moab y los hijos de Amón. Extenderá su mano con las tierras y no escapará el país de Egipto. Al parecer Egipto, el rey del sur, que siempre ha sido, no está de acuerdo con la ley dominical. Y el rey del norte arremeterá contra Egipto. Hay dos posibilidades aquí: que Egipto sea el Egipto literal que está al sur de Palestina, que así podría ser. Pero también Egipto podría simbolizar a todas aquellas naciones que por un tiempo fueron desobedientes y desleales a Dios, pero que finalmente, cuando se levante la ley dominical, no la acepten, y acepten más bien el día del Señor, el sábado. Se apoderará, dice, de los tesoros de plata y las cosas preciosas de Egipto, los Libia y Etiopía. Es decir, que con Egipto hay muchas otras naciones que están en contra de la ley dominical. Pero el 44 dice: noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Noticias del oriente y del norte le atemorizarán al rey del norte, a los Estados Unidos, a la imagen de la bestia. Algo va a pasar que le van a atemorizar, y vienen del este y del norte. Yo quería que, si vamos al libro de Apocalipsis, porque es el complemento, veamos cómo se refiere Juan al este. Apocalipsis 7, verso 2, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del lado del este, un ángel poderoso que puede dar vida, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Eso quiere decir que hay un ángel poderoso que puede dar vida. Ese único es Cristo, y está en un proceso de sellamiento con su pueblo. El Señor detiene a los vientos para que no causen daño en la tierra. Si los vientos fueran sueltos, este mundo sería destrozado por las guerras, por los terremotos, por las pestes y las enfermedades. No quedaríamos hombre alguno, pero por la misericordia de Dios retiene los vientos, a fin de que ustedes y yo, hermanos, podamos recibir el sello del Dios vivo. Podamos recibir acá en nuestro corazón, por la fe, a Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús, si le permitimos, pueda escribir su ley en cada corazón y en cada mente, para que nos deleitemos como en este día, en el día sábado, en su presencia. Todo aquel que por la fe recibe a Cristo guardará los mandamientos de Dios perfectamente, porque así como Cristo es santo, los que le siguen también son santos, obedientes, fieles, guardadores de la ley, de toda su ley.
este ángel poderoso comienza a sellar al pueblo de Dios y sale como el sol disipando las tinieblas en la vida del hombre, mostrándole con la luz del Señor, de su palabra, los pecados, las cosas escondidas que él ni él mismo conoce. Pero el Señor va haciéndole entender lo que es pecado, las cosas que está haciendo mal, y por su gracia, su misericordia, el hombre obtiene victoria sobre el pecado. Por la justicia de Cristo, el hombre obtiene la victoria sobre el pecado, sobre cada cosa que él entienda, sobre cada pecado, sobre cada vicio. Él obtiene victoria tras victoria, y ese hombre crece. ¿Hasta cuándo? Hasta la estatura de un hombre como es Cristo Jesús. Es el proceso bellísimo del sellamiento. Y cuando un hombre así, como una copa, como un vaso de alfarero, ha sido limpio de todo pecado, el Señor puede poner su sello de propiedad, el sello del Dios vivo, donde declara que ese hombre es de Él, que le pertenece. Miren en Apocalipsis 3, cuando habla del pueblo que es sellado. 3, verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que recibe el sello de Dios tiene el nombre de Dios, y tiene el nombre de la ciudad a donde pertenece, ciudadano del reino de Dios, y tiene el nuevo nombre de Jesús. Así como los hijos de Dios son sellados y tienen sobre su frente 3 nombres, el nombre de la ciudad, el nombre de Dios y el nombre de Jesús, vimos nosotros que la marca de la bestia también tiene 666, porque están de acuerdo con los 3 poderes religiosos que han abandonado el día del Señor. Entonces, el rey del norte, cuando escuche que hay un pueblo que ha sido sellado, y cuando ese pueblo esté proclamando el mensaje del tercer ángel, denunciando los pecados de Babilonia, señalando cuál es la marca de la bestia, señalando cuál es el sello de Dios, el verdadero día de reposo. Cuando ese pueblo sellado, precioso del Señor, esté llevando el tercer ángel a fuerte pregón, invitarán, la última invitación que es enviada del cielo, invitarán a las naciones a que salgan de Babilonia y no participen de sus plagas, de sus pecados. Miren Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, 1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Cuando el Señor tenga un pueblo que por la gracia de Él haya vencido el pecado, un pueblo que refleje el carácter de Cristo, un pueblo que obedezca a los mandamientos de Dios. Por medio de ese pueblo, el Señor tendrá un canal de luz que inundará esta tierra con la gloria del Señor. El carácter de Cristo será visto en todo el mundo por medio de la vida de su pueblo. El pueblo de Dios llevará ante el mensaje del tercer ángel no como teoría, sino como una práctica, una verdad en cada corazón, en cada mente. Tendrán a Cristo en la vida de uno. Y denunciarán, dice, miren, ha caído Babilonia, se ha hecho habitación de demonio, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Verso 2. Verso 3. Porque todas las naciones, cuando la imagen de la bestia esté formada, todas las naciones beberán el vino del furor de su fornicación. Babilonia, la grande, la imagen de la bestia, hará beber a todas las naciones un vino adulterado, un falso día de adoración, la inmortalidad del alma y una serie de idolatrías y de herejías que promueve el sistema papal.
Todas las naciones, dice el verso 3, han bebido el vino del furor de su fornicación. Esta unión entre el poder político y religioso dará como fruto, así como fue en la Edad Media, el domingo, la imagen de la bestia otra vez dará a luz el hijo del papado el domingo. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Salid de la gran Babilonia. No tengas que ver con la gran imagen de la bestia. Salí de ella. La puedes identificar por el 666, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, 3 poderes religiosos y que apoyan la ley dominical. A todos ellos les dice: salí de ella, pueblo mío. Es decir, que el Señor todavía tiene mucho pueblo allá en Babilonia, allá en las iglesias católicas, en las iglesias protestantes apóstatas, en las espiritistas, tiene mucho pueblo. Pero cuando oigan el mensaje del tercer ángel, oigan que hay un día verdadero del Señor, y miren a Cristo como el garante que pagó con su preciosa sangre por nuestros pecados, tiernamente le entregarán su vida. Tiernamente se acercarán a Él, escucharán este mensaje y abandonarán Babilonia. Regresemos al libro de Daniel. Noticias del oriente y del norte le atemorizarán. Cuando se levante un pueblo que lleve el mensaje del tercer ángel a hacer un fuerte clamor y haga la invitación de que salgan de Babilonia, el rey del norte estará asustado, atemorizado, porque hay un pueblo que está predicando que la justicia de Cristo Jesús, que con Cristo Jesús en el corazón se puede obedecer la ley de Dios, y lo están predicando y demostrando con la vida propia de ellos. Cuando el rey del norte oiga de esas noticias, de que hay un pueblo que está revelando en la vida a Cristo y que esté predicando el amor de Cristo y los mandamientos de Cristo que pueden ser obedecidos, se va a asustar, se va a preocupar. Noticias del oriente y del norte. El Señor dejará su trono allá en los cielos, en el norte donde está su Padre, y vendrá a esta tierra. Lo veremos acá por segunda vez. Cuando el pueblo de Dios apresure la venida de Cristo por medio de la predicación, por medio de una vivencia experimental de Cristo, el rey del norte se va a asustar. Va a tener noticias de que hay un pueblo que ha sido sellado, que está predicando a Cristo, a su santa ley, y que está indicando que Cristo viene pronto. El rey del norte se va a atemorizar, se va a preocupar, se va a asustar. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y habíamos leído cómo los Estados Unidos va a poner medidas restrictivas, se prohibirá comprar y vender. Mandará a la cárcel a muchos fieles. Muchos fieles serán desterrados, amenazados. Y el último acto que hará los Estados Unidos, la imagen de la bestia cuando esté formada, es poner un decreto de muerte. Pero algo sucede con este poder. El rey del norte, los Estados Unidos, en la imagen de la bestia, donde están protestantes, papistas y espiritistas. Algo sucede, algún juicio del Señor viene, que son obligados, en el verso 45 dice: y plantarán las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Es decir, que este poder, Jaime describe, este último poder, llegará hasta las últimas plagas, hasta la 7ª plaga, y ejercerá ahí su poder, su persecución. Este poder intentará poner sus tiendas entre los mares y el monte glorioso. Al parecer tiene intereses en plantear
su tienda, de plantear su sede allá por Palestina, por la tierra gloriosa. Mas llegará a su fin y no habrá quien le ayude. El destino final de los Estados Unidos, de la imagen de la bestia, de la gran Babilonia, es llegar a su fin y no habrá quien le pueda ayudar. Con este antecedente, creo que estamos claros para poder entrar al capítulo 12 de Daniel. Hasta aquí vamos a hacer un paréntesis, porque hemos tomado prácticamente una hora para dar el antecedente del capítulo 12. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, algún comentario. Como yo les dije, yo soy solamente un estudioso de la Escritura, y lo que yo leo en la Biblia y en el espíritu de profecía, me permito compartirles. Yo no he tenido ninguna visión, yo no soy profeta, yo solamente les comparto. Y confío, tengo la esperanza de que sigamos estudiando estos versos, sigamos mirando qué acontecimientos vienen en este tiempo, nos preparemos y apresuremos la venida de Cristo. Si tienen alguna pregunta, pues nos pueden enviar por texto. Vamos a hacer, no se desconecten, vamos a hacer unos 2 minutos de espacio para poder estudiar el libro de Daniel, el capítulo 12. Si no hay preguntas, entonces no se desconecten, no se vayan, volvemos en 2 minutos. Nosotros tampoco nos vamos a desconectar. Gracias.